7 inviernos me cobijó el dolor, con hambre en los huesos y miedo al sol. Nadie miró cuando pedí amor, solo el desprecio fue mi rincón. Gritos y piedras eran mi voz, me arrancaron el cielo sin razón. Pero ese día bajo el albor, tus ojos fueron mi salvación. Vínculos que nacen sin razón, brotan del alma, no del perdón. Tus manos sellaron mi corazón y ahora no hay sombra que apague el sol. Vínculos más fuertes que el dolor, como promesas sin condición. No sé si el mundo nos va a entender, pero a tu lado puedo renacer. Esa misma tarde, tras haber visitado la tienda de armas y haber conversado con el propietario sobre la posibilidad de forjar una katana única, Goku regresó a su hogar con una mezcla de emoción y expectación reflejada en el rostro. La charla con aquel herrero le había dejado muchas cosas en que pensar: la idea de crear su propia espada, los materiales tan raros necesarios, las posturas de respiración vinculadas al elemento fuego. Todo giraba en su mente como un torbellino de ideas que no terminaban de ordenarse por completo. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras una brisa suave le acariciaba el rostro. El ambiente era sereno, casi melancólico, y las calles de Konoha ya comenzaban a vaciarse a medida que los comerciantes recogían sus puestos y las familias se refugiaban en la calidez de sus hogares. Con pasos tranquilos, Goku tomó la calle que llevaba a su casa, disfrutando del ambiente vespertino de la aldea. A medida que avanzaba, saludaba a conocidos con leves inclinaciones de cabeza, y en ocasiones se detenía para observar pequeños detalles del paisaje urbano. Unos niños jugaban lanzando shuriken de madera a un árbol, un grupo de genins practicaban con entusiasmo en un campo cercano, una anciana barría con dedicación la entrada de su casa. Aquel tipo de escenas le recordaban lo valioso que era su hogar, y lo mucho que deseaba protegerlo. Cuando finalmente llegó, en lugar de entrar por la puerta principal, bordeó la vivienda y se dirigió al patio trasero. Desde unos metros de distancia, escuchó con claridad el sonido de impactos físicos, el cruce de golpes, las explosiones características de clones que se desvanecían y respiraciones entrecortadas. Supo de inmediato que Narumi estaba entrenando, y no de forma ligera, sino con toda la intensidad que podía permitirse. Se detuvo junto al portón de madera que delimitaba el jardín trasero y entreabrió la puerta sin hacer ruido. Sus ojos se posaron en la escena frente a él. Narumi se encontraba en medio del campo, vestida con ropa de entrenamiento, el sudor perlaba su frente y sus movimientos eran precisos. 2 clones de sombra se movían alrededor de ella, atacando con coordinación y velocidad. Pero la original mostraba una destreza destacable. Sus bloqueos eran firmes, sus esquivas fluidas y sus contraataques perfectamente sincronizados. Goku apoyó un hombro en el marco de la puerta y cruzó los brazos, observando en silencio. Vio cómo Narumi realizaba una finta, dejando que uno de los clones atacara primero. Con un ágil movimiento de cadera y un giro en el aire, lo derribó con una patada giratoria que lo hizo desaparecer en una nube de humo. El segundo intentó emboscarla por la espalda, pero ella, previendo el movimiento, giró y asestó un codazo certero que disolvió al último clon. Narumi quedó sola en el campo, jadeando. Se inclinó levemente hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, y respiró hondo. Al alzar la vista, se encontró con la figura de Goku observándola. Jejeje. Hola, Goku. Saludó, esbozando una sonrisa suave mientras caminaba hacia el compaso relajado. Vaya, así que te estás esforzando bastante en el entrenamiento, dijo él con tono cálido, sin borrar la sonrisa de su rostro. Así es, respondió ella, tomando una toalla que había dejado sobre una roca cercana para secarse el sudor del cuello. Si me comparo con hace 2 semanas, soy más fuerte. Mis movimientos están más pulidos y mis reflejos más agudos. Siento que, gracias a ti, he progresado. Goku asintió satisfecho. Perfecto. Pero no te sobreexijas. Recuerda que los exámenes Chunin son en 3 semanas. Lo mejor es llegar en buena forma física y mental, no exhausta. Narumi asintió,
aunque algo en su expresión indicaba que no solo pensaba en el entrenamiento. Dudó unos segundos, bajó un poco la mirada y, con un gesto algo nervioso, se acercó más a él. Goku, llamó en voz baja. ¿Qué pasa?, preguntó él, arqueando una ceja. Es que, tu cumpleaños fue hace un mes, y no te di nada, murmuró, bajando aún más la voz. Goku abrió la boca para responder, pero Narumi alzó la mano, interrumpiéndolo con rapidez. Sé que no es mucho, pero hoy me gustaría invitarte a Ichiraku Ramen. Sé que no es gran cosa, pero me haría feliz. Goku se quedó en silencio por unos instantes, luego esbozó una sonrisa genuina y asintió. No era necesario, pero acepto con gusto. Gracias, Narumi. La sonrisa de ella se amplió, sus mejillas tomaron un leve tono sonrosado. Perfecto. Entonces iré a darme un baño y me cambiaré. Espérame. Narumi subió las escaleras rápidamente, casi tropezando de la prisa. Goku la vio marcharse, soltó una ligera risa por lo bajo y luego caminó a su habitación. Se cambió con calma, optando por una camisa azul oscuro sencilla y unos pantalones más cómodos, algo menos formal que su atuendo habitual de shinobi, pero aún presentable. Media hora más tarde, se encontraba en la sala, sentado en un cojín junto a la mesa baja, hojeando un libro sobre Kenjutsu, repasando las posturas y conceptos que el comerciante de armas le había mencionado. Mientras tanto, en su cuarto, Narumi terminaba de alistarse. Se había duchado con agua tibia, peinado su largo cabello rubio con cuidado, y cambiado su ropa naranja habitual por una blusa rosa de manga corta con cuello en V, un short azul oscuro y sandalias shinobi del mismo color. Aunque no era fanática del maquillaje, se dejó influenciar por algunos consejos de Hinata y se colocó un toque de labial rosado y un poco de perfume que había comprado días antes. ¿Notará que cambié de perfume? ¿Se dará cuenta del labial?, se preguntaba en voz baja, mientras se miraba al espejo con inseguridad. Su rostro se sonrojó de golpe. Esto parece una cita. Y fui yo quien lo propuso. Sacudió la cabeza con fuerza, intentando calmar su mente. No, es solo una invitación, un regalo de cumpleaños. Respiró hondo, tomó una pequeña caja de madera que había guardado en el cajón de su escritorio y salió de la habitación. Ya estoy lista, anunció con energía al bajar. Goku cerró su libro y se levantó. Al verla, se quedó en silencio unos segundos, sorprendido por su apariencia. Recordó algunas cosas que su hermana le había dicho sobre cómo las chicas se arreglaban cuando algo les importaba. «Guau, te ves muy bonita», dijo sinceramente. Narumi se sonrojó hasta las orejas. «Gracias, Goku. Vamos», dijo él, abriendo la puerta para que ella saliera primero. Caminaron juntos por las calles de Konoha, bajo el cielo crepuscular. Conversaban, reían, disfrutaban del momento. En cuestión de minutos llegaron a Ichiraku Ramen. Ayame los vio acercarse y los recibió con una sonrisa amplia. «Hola, chicos. ¿Y esa ropa diferente?», preguntó, levantando una ceja con picardía. «Hoy invité a Goku. Como regalo de cumpleaños», respondió Narumi, sonriendo tímidamente. ¿Así que una cita?», bromeó Ayame. No es eso. Bueno, sí, pero no. Narumi tartamudeó, claramente nerviosa. Goku soltó una pequeña carcajada, y Ayame también rió con gusto. «Supongo que pedirán lo de siempre», dijo la joven cocinera mientras desaparecía en la cocina. Se sentaron juntos, y durante la espera charlaron animadamente. Cuando los platos llegaron, comieron con gusto, intercambiaron historias, bromas y miradas cómplices. Fue una cena sencilla, pero cargada de significado para ambos. Al terminar, Goku insistió en pagar, pero Narumi fue firme y se lo impidió, logrando finalmente cumplir con su invitación. Al salir, la noche ya había caído, las luces de la aldea brillaban cálidamente, y los dos caminaban en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Desde el interior del local, Ayame los observaba por la ventana con una sonrisa melancólica. Como si Minato y Kusina hubieran venido a cenar. Cuando papá se entere, se va a alegrar mucho por los dos. Goku y Narumi avanzaban sin prisa por las calles de Konoha, sus pasos acompasados por el leve crujir de la grava y el murmullo distante de la aldea que comenzaba a silenciarse. El día ya se despedía, el sol descendía lentamente,
tiñendo el cielo con matices dorados y rojizos, mientras las primeras luces de los faroles parpadeaban tímidamente a lo largo del camino. El aire estaba impregnado con el aroma cálido de las últimas comidas preparadas en los puestos y el frescor sutil de la noche que se acercaba. Goku llevaba las manos en los bolsillos y un semblante relajado, aunque sus ojos brillaban con una serenidad poco común en él. Miró de reojo a su compañera y sonrió. «Gracias por la comida, Narumi». Ella giró apenas el rostro, con un leve sonrojo. «De nada», respondió, jugueteando con los dedos. «Y, bueno, ¿ahora qué hacemos?». Narumi guardó silencio unos segundos, como si dudara en decir lo que estaba pensando. Su mirada se elevó hacia el horizonte, donde la línea del cielo y las colinas se fundían en un degradado de naranja y púrpura. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «Hay un lugar que quiero mostrarte». Su tono tenía un matiz de emoción, como si fuera algo especial que había esperado el momento justo para compartir. «Sígueme». Goku arqueó una ceja, curioso. No preguntó nada más, simplemente ajustó el paso para seguirla. Mientras avanzaban, su atención se centraba en los pequeños detalles que se presentaban en el camino, los niños que jugaban a lanzarse shuriken de madera, un perro que cruzó la calle con un hueso en la boca, las persianas bajándose lentamente en algunas tiendas. Sin embargo, no tardó en notar hacia dónde se dirigían. El sendero los guiaba cada vez más cerca de la gran montaña que se alzaba sobre la aldea, con los imponentes rostros de los Hokage tallados en la roca. El aire se volvió más fresco conforme subían, y el sonido de la vida en la aldea quedaba atrás, reemplazado por el susurro constante del viento que recorría las alturas. Las luces de Konoha, vistas desde la pendiente, parecían luciérnagas encendidas una a una. Goku se preguntaba en silencio qué tan especial debía ser ese lugar para que Narumi quisiera traerlo aquí justo al final del día. Tras unos 20 minutos de caminata, llegaron a la cima, hasta el mismo borde del monumento, sobre el rostro del cuarto Hokage. La piedra, tibia aún por el calor del día, contrastaba con la brisa fresca que acariciaba sus rostros. Desde allí, la vista se desplegaba como un cuadro vivo, techos y calles iluminados, el humo de las chimeneas elevándose en espirales perezosas, el murmullo lejano de la vida nocturna comenzando a despertar. Goku entrecerró los ojos, maravillado. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó, sin apartar la vista del paisaje. Narumi, con una expresión tranquila pero satisfecha, no se apresuró a responder. Simplemente señaló con la mano hacia el frente. «Quería que vieras esto conmigo». Él siguió la dirección que ella indicaba y, por unos segundos, olvidó cualquier otra cosa. La aldea, vista desde esa altura, parecía un mundo pequeño y perfecto, protegido por las sombras majestuosas de las montañas. El cielo ya se oscurecía, y la luna creciente comenzaba a tomar su lugar en lo alto. «¡Guau!», susurró, dejando que la palabra se escapara sin pensarlo. Se sentaron sobre la piedra, hombro con hombro. Durante un largo momento, no dijeron nada. Solo escucharon el viento, el eco suave de algunas voces lejanas y el latido sereno de la noche que se instalaba. El silencio, lejos de ser incómodo, se sentía como un refugio. Narumi respiró hondo, intentando reunir valor. Su voz, suave pero ligeramente temblorosa, rompió la calma. «Goku, yo te compré un regalo». Él giró el rostro para mirarla. Su atención se centró por completo en ella, y eso hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Con manos algo torpes, Narumi sacó una pequeña caja de su bolsillo y se la tendió, evitando su mirada por unos instantes. «Tómalo», murmuró. Goku la recibió con cuidado, como si temiera estropearla. La abrió con lentitud y sus ojos se iluminaron al ver el contenido, un collar dividido en dos mitades que, unidas, formaban una gota perfecta. En una de ellas estaba grabado el símbolo del clan Uzumaki, y en la otra, el del clan Saiyajin. Tomó una de las piezas entre los dedos, notando que el relieve estaba perfectamente trabajado. «Es increíble», susurró, con genuina sorpresa. «Detrás hay algo más», dijo Narumi, con un poco más de confianza ahora. Él giró el collar y encontró una diminuta fotografía protegida por una fina capa transparente. Era de ellos dos, tomada en el 8º cumpleaños de Narumi. En la imagen, ambos sonreían ampliamente hacia la cámara, y detrás se veía el rostro del cuarto Hokage tallado en la montaña. La foto, al igual que el collar, estaba partida en dos,
una mitad con Goku junto al símbolo Uzumaki y la otra con Narumi junto al símbolo Saiyajin. Goku permaneció en silencio unos segundos, observando cada detalle. Finalmente, una sonrisa amplia y sincera se dibujó en su rostro. Narumi, es el mejor regalo que me han dado. Sin dudarlo, tomó el collar con la mitad del símbolo Uzumaki, la que representaba a Narumi, y se lo colocó al cuello. Ella, con una mezcla de timidez y alegría, hizo lo mismo con el suyo, la mitad del Saiyajin. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el mundo pareció reducirse solo a ellos dos. Luego, volvieron a girarse hacia el horizonte. La luna ya reinaba sobre el cielo, bañando la aldea con su luz plateada. «La luna se ve hermosa esta noche, ¿no lo crees?», preguntó Narumi, con una calidez que parecía envolver sus palabras. Goku levantó la cabeza, contemplando la escena con serenidad. Sus labios se curvaron apenas en una pequeña sonrisa. «Sí», respondió, con voz baja y firme. «Estoy en paz». Entraron al edificio con paso firme, pero el peso de la ocasión los empujaba a todos a moverse con cautela. La fachada del lugar destacaba por su sobriedad, columnas talladas, banderolas que anunciaban el examen y una fila interminable de aspirantes que intercambiaban miradas, gestos y rumores. El olor a tinta fresca, madera pulida y sudor nervioso flotaba en el aire. Decenas de voces formaban un zumbido constante, una sinfonía de expectativas que vibraba en el pecho de cada uno. El equipo 7 se plantó frente a la entrada como un bloque compacto, Goku respirando con calma contenida, Sasuke con la mirada afilada como un cuchillo, Narumi tratando de ordenar los latidos acelerados en su garganta y Sakura haciendo esfuerzos por modular la ansiedad en algo parecido a serenidad. Había algo de ceremonial en ese paso, no era solo atravesar una puerta, era cruzar una frontera entre lo que habían sido y lo que aspiraban a ser. Nada más pisar el interior, una distorsión sutil les cortó el paso. El genjutsu era torpe, una ilusión que deformaba esquinas y sonidos para que los distraídos tomaran atajos falsos. No era una trampa mortal, sino una criba, un llamado a la atención plena. Los tres lo detectaron casi al mismo tiempo, una vibración extraña en la atmósfera, un retardo en el eco de los pasos, una anomalía en la luz. Bastó cerrar los ojos un segundo y respirar para disiparlo. La puerta auténtica se reveló y se abrieron paso. Ese pequeño triunfo les dio una chispa de confianza. No bastaba con fuerza, tampoco con velocidad, lo que contaba era la cabeza fría y la sensibilidad para notar lo que otros pasaban por alto. El salón que encontraron al doblar la esquina era un mar de rostros y atuendos diversos. Había veteranos de otras aldeas con armaduras recias, jóvenes de facciones exóticas y aquellos cuya presencia por sí sola imponía. Goku, que siempre había tenido la costumbre de escanear una situación antes de actuar, dejó que sus ojos recorrieran el lugar con un interés casi profesional. Buscaba patrones, filiaciones, la clase de detalles que delataban a alguien que podía ser peligroso o útil. En medio del ruido, dos grupos le llamaron la atención de inmediato, un trío que mostraba en su diadema el símbolo de una nota musical, y otro conjunto bien distinto, una chica rubia con un enorme abanico plegado a la espalda, un chico maquillado con una expresión calculadora y un tercero que llevaba una calabaza a modo de estandarte. Cada grupo emitía una energía propia. Donde el primero parecía afilar la paciencia como un filo, el segundo se movía con una teatralidad que exigía miradas. Mientras seguía observando, un aroma extraño llegó hasta Goku. Entre el olor habitual de cuerpos que esperan y del papel de examen, se filtraba una nota metálica, seca y antigua, la sangre. No era una promesa de muerte inminente, pero sí una impronta de violencia reciente, de luchas que no siempre se curan del todo. Fue la intuición más que la vista la que le avisó que el pelirrojo de la calabaza no era un competidor corriente. Cuando sus miradas se cruzaron, el pelirrojo le devolvió una mirada glacial. No hubo palabras, solo un intercambio cortante de intenciones. Goku desvió la vista con naturalidad. Ya había visto demasiado para tomar provocaciones en serio en ese instante. Se acercó al grupo donde sus compañeros conversaban con conocidos. Shikamaru evaluaba espacios en silencio, Kiba intercambiaba bromas con Hinata y Sakura buscaba en Sasuke una calma que rara vez se encontraba sola. Entonces apareció Kabuto, un chico de rasgos afilados y cabello plateado que les recomendó bajar el tono y,
con la cortesía de quien maneja información, desplegó unas cartas con fichas. Ese acto, aparentemente inocuo, encendió curiosidad. Sasuke, siempre directo, preguntó por Son Goku. El gesto que Goku percibió en la ficha que le mostró Kabuto fue mínimo y extraño, apenas datos básicos, nombre, edad, estatura y la misión que acababan de realizar, como si alguien hubiera borrado deliberadamente el resto. Esa ausencia le provocó un escalofrío de curiosidad. Algo en su pasado no estaba registrado o alguien quiso que no lo estuviera. La calma se quebró en un parpadeo. Los de la nota musical se lanzaron con hostilidad hacia Kabuto. Fueron ataques breves, medidos para provocar y tantear, la clase de embestidas que buscan desestabilizar más que herir. Goku reaccionó por instinto y se colocó delante de Narumi. Su cuerpo se tensó como un arco. Antes de que el conflicto derivara en puños, una voz los calló, y Vicky Morino, supervisor de la primera prueba, entró con su porte grave. Su autoridad se impuso sin aspavientos. Con una explicación clara dejó en pie la naturaleza del examen, un cuestionario escrito cuya regla principal era el castigo al copiar. Dispuso que los aspirantes se dispersaran, que cada puesto quedara vigilado y que nadie pudiera fácilmente compartir respuestas con los suyos. La intención era evidente, no solo medir conocimiento, sino la capacidad de resolver problemas bajo presión, la astucia para obtener información sin exponerse y la resistencia a renunciar ante el miedo. Goku depositó la hoja frente a sí y leyó. Las preguntas eran complejas, no triviales, sino deliberadamente elaboradas para separar el dominio de la memorización y el talento para deducir. Miró alrededor y notó pequeños gestos que antes había pasado por alto. Alguien que rasgaba levemente el borde del papel para sacar una nota, el crujido pausado de un lápiz que parecía seguir un ritmo impuesto, un par de ojos que no miraban el examen sino a los demás. Cerró los ojos por un instante y se concentró. No tenía el Sharingan de Sasuke, ni siquiera una técnica conspicua, pero sí un olfato y oído afinados por años de supervivencia. Enfocó sus sentidos y empezó a identificar patrones sonoros. El raspado firme del lápiz de una mano que no dudaba, el fluir de palabras que se transcribían con seguridad. Fue como seguir una partitura invisible. Cada golpe de grafito contra el papel marcaba sílabas, respuestas, secuencias. Narumi, que en otros momentos habría afrontado la pluma con calma, notó que aquí las palabras se le escapaban. La tensión la atenazaba, y la tinta en blanco le hacía sentir un vacío. Fue entonces cuando una hoja arrugada rodó hasta su muslo, la recogió con manos que apenas le sostenían, y con el corazón martillando, descubrió que contenía las 5 primeras respuestas. Un gesto veloz hacia Goku y él le devolvió, apenas, un asentimiento inmediato. Aquello no era trampa pensada, sino supervivencia nerviosa y espontánea. Narumi transcribió con rapidez, consciente de que cada segundo podía costarles la prueba. El tiempo se consumió en un suspiro y, al sonar la señal del fin, pocos habían completado el cuestionario. El equipo 7 dejó 4 preguntas sin responder. Ibiki volvió al frente y, con su voz pesada, acarició la gravedad del momento. La última pregunta sería decisiva. Fallarla equivaldría a quedar para siempre en el rango de Chunin. Podían retirarse y volver a intentarlo el próximo año, pero quien conociera su propia ambición sabría que retirarse no es trivial. La sala, que hasta entonces había sido un hervidero de nervios, quedó salpicada por el sonido de sillas que se levantaban y equipos que optaban por marcharse. El miedo se llevó a muchos. Sin embargo, la advertencia de Ibiki consiguió un efecto particular. Miró con detenimiento a Goku, y su mirada se clavó como una provocación directa. Fue un desafío que resonó en el silencio. Goku sintió esa mirada como una obligación más que una ofensa. Enderezó la espalda y, con una voz firme que no buscaba la insolencia sino la rectitud, respondió: si cree que con amenazas me hará renunciar, está muy equivocado. Yo no me rindo. No era un fanfarrón, era una declaración de intención. El efecto fue inmediato, más votos de ánimo en la sala, menos gente dispuesta a dejarlo todo por miedo. Sasuke, apenas perceptible, esbozó una leve sonrisa. Narumi lo miró con admiración. Incluso algunos espectadores que esperaban que la mitad se retirara, se encontraron, por la convicción de Goku, temblando en sus asientos pero dispuestos a seguir. Ibiki cedió, no por convicción, sino porque la prueba debía seguir y porque la verdadera esencia de aquel examen no era quebrar la voluntad, sino seleccionarla. Antes de que las reglas pudieran transformarse en logística, un golpe seco hizo que un vidrio estallara. Anko Mitarashi irrumpió con teatralidad. Su presencia era un azote fresco de insolencia. Entró sin pedir permiso, con una sonrisa que bordeaba el desafío.
Con un cartel en la mano y una voz que no toleraba dudas, anunció la segunda etapa, el Bosque de la Muerte, el Campo 44. La mención elevó un murmullo, había leyendas sobre ese lugar. Anko, con la irreverencia que la caracterizaba, detalló los términos. A cada equipo se le entregaría un solo pergamino, cielo o tierra, y el objetivo era reunir ambos. No sabrían cuáles correspondería hasta el inicio, no podrían abrir el pergamino aún, tendrían 5 días, si fallaban, serían descalificados. La prueba no era solo competitiva, era supervivencia en sí misma, robar, defender, rascar comida y esquivar trampas naturales y a otros equipos. Esa explicación puso a cada uno en su lugar mental. Goku sintió un hormigueo de excitación mezclado con seriedad profesional. No se trataba ya de contestar preguntas, sino de estrategia, de logística, de ética en un escenario donde la línea entre victoria y fracaso se mide en hambre y frío. Narumi apretó la mano del collar bajo su ropa, su regalo aún cálido contra su piel, y comprendió que la prueba exigirá más que músculo, tendrá que demostrar temple. Sasuke observó con la concentración de quien piensa en movimientos futuros. Sakura, en silencio, apeló a su determinación. Los aspirantes comenzaron a reorganizarse. Los supervisores repartieron mapas, señalaron rutas seguras y avisaron sobre las particularidades del Bosque de la Muerte, zonas de riesgo, recursos escasos, animales que no dudan en atacar si se sienten acorralados. Algunos equipos ya discutían tácticas, formar alianzas temporales, proteger provisiones, tender emboscadas nocturnas. El examen se había convertido en una maquinaria de testeo integral, valorar la habilidad técnica, la inteligencia para obtener recursos, la capacidad de mentir y coincidir o separarse según convenga. Mientras el sol terminaba de ocultarse y las luces de la aldea se encendían una a una, el equipo 7 se reunió en pequeño círculo. No hablaron mucho, las palabras sobraban cuando la responsabilidad era grande. Goku miró a cada uno de sus compañeros. En sus ojos vio miedo y decisión, impulsos que pide dominar y una fortaleza que aún debía afinarse. En silencio, todos aceptaron que el Bosque de la Muerte los pondría a prueba en lo más íntimo, en la confianza mutua, en la ética, en la astucia y en la capacidad de mantener la esperanza aun cuando las probabilidades parecieran adversas. Esa noche, antes de dormir, ninguno imaginó que lo que aprendieran en esos 5 días definiría no solo su rango, sino la forma en que mirarían para siempre hacia sus propios reflejos. Los 3 días que el equipo 7 llevaba dentro del Bosque de la Muerte habían sido una prueba agotadora, tanto física como mentalmente. Desde el instante en que habían cruzado las puertas del campo de entrenamiento número 44, se habían visto obligados a mantenerse en un estado de alerta constante. El aire allí dentro era denso, impregnado de humedad y de un aroma a tierra húmeda mezclada con vegetación podrida. Cada sonido, el crujido de una rama, el susurro del viento, el zumbido de un insecto, parecía esconder una amenaza. El avance del equipo había sido meticuloso. Goku tomaba la delantera, moviéndose con pasos firmes y una mirada atenta, mientras sus sentidos Saiyajin le permitían detectar movimientos a distancia. Sasuke cubría la retaguardia con su habitual seriedad, y Narumi se mantenía en el centro, lista para actuar como apoyo en cualquier dirección. Durante esos 3 días habían enfrentado y derrotado a 4 equipos distintos, cada combate más exigente que el anterior. Sin embargo, la frustración crecía. Ninguno de esos equipos poseía el pergamino que les faltaba. Era como si el destino se empeñara en ponerles pruebas sin darles la recompensa necesaria. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el interior del bosque con un tono anaranjado y sombras más alargadas, todo cambió. El primero en notarlo fue Goku, un movimiento serpenteante entre la maleza, un sonido pesado de fricción contra hojas secas. Apenas tuvo tiempo de advertirlo cuando una gigantesca serpiente, de escamas verde oscuras y ojos amarillos como el oro viejo, irrumpió desde entre los árboles. La criatura, de un grosor comparable al tronco de un roble, lanzó una embestida directa contra Narumi, que apenas logró esquivar con una voltereta hacia atrás. El impacto de la serpiente contra el suelo levantó tierra y fragmentos de madera podrida. Sasuke reaccionó lanzando Shuriken, pero las armas rebotaron en las escamas como si fueran de acero. «Apunten a la cabeza o a los ojos», gritó Goku, adelantándose y concentrando chakra en sus piernas para impulsarse hacia adelante. La pelea fue caótica. Narumi usó clones para distraerla, mientras Sasuke intentaba golpear zonas blandas entre las placas de escamas. Goku, aprovechando un instante en que la criatura abrió la boca para atacar,
Se impulsó con un salto alto y le asestó un puñetazo directo al cráneo. El golpe resonó con un eco sordo, y la serpiente, aturdida, retrocedió varios metros antes de desplomarse con un espasmo final. Pero la calma no duró. De entre las sombras, con un movimiento tan silencioso que resultaba antinatural, apareció una mujer. Sus ropas eran largas, de tonos oscuros, y su cabello negro caía lacio hasta su cintura. Había algo en su presencia que erizaba la piel. No era solo su apariencia, sino la presión invisible que desprendía, como si cada célula del cuerpo de quien la mirara gritara que debía huir. Narumi, apenas cruzó miradas con ella, sintió que sus músculos se tensaban involuntariamente y que una sensación fría le recorría la espalda. Un instinto asesino puro, intenso, la había inmovilizado. Goku lo notó de inmediato. Tanto Narumi como Sasuke tenían los nudillos blancos de apretar con fuerza sus kunai, pero no en posición de defensa, sino en dirección hacia sí mismos, como si tuvieran la absurda intención de clavárselos en el pecho. Sin perder tiempo, Goku se colocó frente a ellos, interponiéndose entre la mujer y sus compañeros, su chakra elevándose como un aura de advertencia. «No haga ninguna estupidez», gruñó, bajando sus brazos para apartar las armas de las manos de ambos. La mujer sonrió apenas, como si se divirtiera con el instinto protector de Goku. Entonces se movió. Fue un movimiento tan rápido que incluso a Goku le costó seguirlo. Apareció a su lado y lanzó un ataque con la precisión de un depredador. Goku bloqueó con el antebrazo, sintiendo el golpe vibrar en sus huesos. Se dio cuenta de inmediato de que no estaba ante una rival común. Su velocidad, fuerza y precisión eran casi inhumanas. Mientras intercambiaban golpes, Goku analizó su comportamiento. Ella no parecía interesada en eliminarlo a él ni a Narumi. Cada movimiento estaba calculado para abrirse paso hacia Sasuke. Esa fijación despertó en Goku una cascada de preguntas que no podía permitirse responder en ese momento. Lo único que importaba era impedir que lograra su objetivo. La batalla se prolongó durante varios minutos. Los tres del equipo 7 estaban al límite, y aunque sus ataques rozaban a la mujer, no lograban infligirle un daño serio. Entonces, sin previo aviso, ella cambió su postura. Su cuello comenzó a alargarse, estirándose como si fuera una serpiente, hasta llegar al hombro de Sasuke. Antes de que Goku pudiera reaccionar, sus colmillos se clavaron profundamente. Sasuke soltó un grito breve y ahogado antes de desplomarse inconsciente. Narumi corrió hacia él, pero Goku ya estaba sobre el lugar, interponiéndose entre la mujer y sus compañeros una vez más. La shinobi simplemente sonrió, como si acabara de marcar algo suyo. De pronto, escupió un pergamino que cayó al suelo con un leve golpe. Era el que les faltaba. Goku, con el ceño fruncido, lo recogió lentamente sin apartar la vista de ella. No entendía por qué, después de atacarlos, les entregaba lo que necesitaban. La mujer, sin dar explicación alguna, se dio media vuelta y se internó entre las sombras del bosque hasta desaparecer. Goku respiró hondo, intentando calmar la mezcla de tensión y desconcierto que sentía. Luego le entregó el pergamino a Narumi. «Guárdalo», dijo con voz grave. Sin perder tiempo, cargó a Sasuke en su espalda y comenzó a correr hacia la torre central. Narumi lo siguió de cerca. El peso de Sasuke sobre la espalda de Goku no era un problema físico. Su fuerza Saiyajin podía cargarlo como si fuera un saco de plumas, pero sí era una carga emocional. Sentía el calor febril que emanaba del cuerpo de su compañero, el temblor involuntario que recorría sus músculos y la respiración agitada que escapaba en jadeos cortos. Aquella marca negra que se expandía desde su hombro hacia el cuello parecía pulsar, como si estuviera viva. Narumi corría justo detrás de ellos, manteniendo su atención tanto en el entorno como en Sasuke. Su mirada iba de los árboles a la nuca de su amigo inconsciente, y cada vez que veía que el sudor le perlaba la frente, apretaba los dientes con impotencia. «Goku, ¿crees que estará bien?», preguntó en un hilo de voz mientras esquivaba una raíz que sobresalía del suelo. «No lo sé, pero no pienso dejar que muera aquí», respondió sin girarse, con un tono tan firme que no admitía dudas. El bosque parecía haberse vuelto más hostil que nunca. Las sombras se alargaban con el avance del atardecer, y cada sonido en la espesura se sentía más cercano, como si algo o alguien los estuviera siguiendo. Goku mantenía sus sentidos agudizados. Escuchaba el crujido de ramas a cientos de metros, el aleteo de aves que huían y, más preocupante aún, el leve susurro de pasos que se movían paralelos a ellos.
No sabía si eran otros equipos o criaturas del bosque, pero no se detuvo para averiguarlo. Tras varios minutos de carrera, divisaron entre el follaje la silueta imponente de la torre central. Era alta, estrecha y oscura, con paredes de piedra cubiertas parcialmente por musgo y enredaderas. Para su alivio, no parecía haber enemigos en las inmediaciones. Goku y Narumi aceleraron el paso, cruzando el último tramo de hierba alta hasta llegar a la gran puerta de madera reforzada con metal. Narumi sacó el pergamino que Goku le había entregado y lo sostuvo junto al que ya tenían. Ambos estaban intactos, con los símbolos del cielo y la tierra grabados en sus cubiertas. Con cuidado, los abrieron al mismo tiempo. En un destello de humo, apareció Kakashi Hatake frente a ellos, como si hubiera estado esperando el momento exacto. «Vaya, así que lo lograron», dijo, con un tono que mezclaba alivio y sorpresa. Llegaron antes de lo que esperaba. Kakashi-sensei. Narumi se inclinó hacia un lado para mostrarle a Sasuke. «Está herido». Kakashi se acercó de inmediato, apartando la tela de la camiseta de Sasuke para examinar la marca. Su único ojo visible se entrecerró, y un gesto de preocupación se dibujó en su rostro. «Esto no es una herida común», murmuró, reconociendo el patrón oscuro. «Es una marca de maldición». Goku frunció el ceño. «¿Marca de maldición?». Kakashi asintió lentamente. «Obra de Orochimaru». «No me sorprende. Yo mismo he visto antes este sello». Su mirada se endureció. «También lo tiene Anko Mitarashi, y es exactamente igual». El ambiente se volvió más tenso. Narumi tragó saliva al escuchar ese nombre. Había oído rumores sobre Orochimaru, y ninguno era bueno. Goku, en cambio, no quitaba la vista del rostro de Sasuke, evaluando la intensidad de su respiración. «No hay tiempo que perder», continuó Kakashi, poniéndose un guante y formando un sello con las manos. «Voy a colocar un sello de supresión para contenerlo. Pero incluso con esto, no estará completamente a salvo». Goku observó en silencio cómo Kakashi concentraba chakra en la palma de su mano, dibujando un patrón complejo de símbolos que parecían moverse como llamas azules. Cuando apoyó la mano sobre la marca, Sasuke soltó un gemido ahogado y su cuerpo se arqueó de dolor. Narumi dio un paso al frente, pero Goku la detuvo con un gesto. «Déjalo, confía en él». Pasaron varios segundos antes de que Kakashi retirara la mano. El sello brilló un instante antes de desvanecerse, dejando solo un leve resplandor sobre la piel. Eso lo mantendrá estable por ahora. Pero deberán vigilarlo. La influencia de ese sello puede manifestarse de maneras peligrosas. Sasuke, aunque consciente, se veía exhausto. «Estoy bien», susurró, intentando incorporarse, pero Goku lo sostuvo por el hombro para que no se esforzara. «Descansa, ya habrá tiempo para que demuestres lo terco que eres», dijo Goku con una media sonrisa. Kakashi los guió hacia el interior de la torre. La primera planta estaba iluminada por antorchas en las paredes, y en el centro había un gran corredor que desembocaba en una sala amplia. Allí ya se encontraban varios equipos que habían superado la prueba, entre ellos el trío de la arena. Gaara, de pie con los brazos cruzados, no apartaba su fría mirada de Goku, como si evaluara cada uno de sus movimientos. En la parte más elevada de la sala, el tercer Hokage observaba a todos con gesto solemne, acompañado por varios Chunin de la aldea. Cuando vio que el último grupo llegaba, tomó la palabra. «Shinobi de Konoha y de otras aldeas, felicidades por llegar hasta aquí. Sin embargo, este año han superado esta etapa más equipos de lo que se preveía. Por ello, antes de pasar a la siguiente fase, se celebrarán combates preliminares». Un murmullo recorrió la sala. Algunos sonrieron confiados, otros tragaron saliva con nerviosismo. «Las reglas son simples», continuó el Hokage, «un combate 1 contra 1. Rendición, inconsciencia o muerte decidirán al ganador». El primer combate fue anunciado. Yoroi Akkad contra Son Goku. Goku bajó tranquilamente al área de combate. Yoroi sonrió con arrogancia, flexionando los dedos como si calentara sus manos para algo más que golpear. La señal fue dada, y Goku se movió primero. Avanzó con una velocidad controlada, midiendo a su rival. Yoroi intentó agarrar su brazo, pero Goku lo esquivó con un giro y le asestó un golpe ascendente en el abdomen. Yoroi retrocedió, pero Goku no le dio respiro,
lo empujó contra la pared con una ráfaga de golpes cuerpo a cuerpo, su estilo taijutsu impregnado de fuerza física descomunal. En cuestión de segundos, Yoroi se desplomó. Ganador, Son Goku, anunció el árbitro. Desde las gradas, dos jóvenes con uniformes verdes, Rock Lee y Maito Gai, levantaron el pulgar y gritaron sobre la juventud ardiente del combate. Goku levantó una ceja, algo confundido, pero sonrió de forma cortés antes de subir las escaleras de regreso. Narumi lo esperaba con una expresión brillante. «Estuviste increíble», exclamó, y señaló una pequeña raspadura en su mejilla. «Ven, déjame ayudarte». Sacó una pomada de su bolsillo, la aplicó con suavidad sobre la herida y luego colocó una pequeña bandita. «Listo», dijo con una sonrisa. Goku la miró un instante, sorprendido por el gesto, y respondió con una sincera: «Gracias, Narumi». Tercer combate, Mizumi Tsurugi contra Kankuro. Ganador, Kankuro. Cuarto combate, Sakura Haruno contra Ino Yamanaka. Ganador, empate. Quinto combate, Tenten contra Temari. Ganador, Temari. Sexto combate, Shikamaru Nara contra Kintsuchi. Ganador, Shikamaru Nara. Séptimo combate, Narumi Uzumaki contra Kiba Inuzuka. Ganador, Narumi Uzumaki. Octavo combate, Hinata Iga contra Neji Iga. Ganador, Neji Iga. Noveno combate, Gaara contra Rock Lee. Ganador, Gaara. Todo el lugar quedó sumido en un silencio denso, casi incómodo, después de presenciar los dos últimos combates de la jornada. El primero había sido el de Hinata Iga contra Neji Iga, un enfrentamiento cargado de tensión fraternal y rencor. El combate había empezado con cierta cautela, pero pronto Neji dejó claro que no tenía intención de contenerse. Golpe tras golpe, cerrando los puntos de chakra de Hinata con precisión implacable, el Iga demostró su dominio absoluto del Ken. La situación se volvió alarmante cuando Hinata, debilitada y sangrando, apenas podía mantenerse en pie. En ese instante, la hostilidad en la mirada de Neji dejó entrever algo mucho más oscuro, su intención de acabar con ella allí mismo. Si no hubiera sido por la rápida intervención de varios Chunin, que saltaron a la arena para detenerlo, Neji habría cumplido con su acto sin piedad alguna. El segundo y último combate fue aún más impactante, Rock Lee contra Gaara. Desde el principio, la diferencia entre ambos era evidente, pero Lee, impulsado por su espíritu inquebrantable, se lanzó con todo lo que tenía. Usó su velocidad abrumadora, abriendo incluso varias de las puertas internas, lo que dejó al público sin aliento. Durante varios minutos logró acorralar a Gaara, pero este apenas se movía, protegido por una defensa automática de arena que parecía impenetrable. Sin embargo, cuando Gaara decidió pasar a la ofensiva, la batalla tomó un giro brutal. Su ataque final no solo dejó a Lee fuera de combate, sino que le destrozó la pierna y el brazo, heridas que difícilmente podrían sanar por completo. El silencio en las gradas fue absoluto. Muchos estaban impactados por la frialdad con la que Gaara había ejecutado ese movimiento, incluso cuando el resultado ya estaba decidido. Entre todos los presentes, Goku tenía una mirada particularmente seria. Desde antes del combate, había percibido algo extraño en Gaara, un olor particular, penetrante, que solo podía describir como una mezcla de arena, hierro y una sed de sangre imposible de disimular. Pero después de lo que había visto, comprendió que su intuición se había quedado corta. Gaara no solo era peligroso, era una amenaza letal para cualquiera que se enfrentara a él. Por eso, en su interior, rogaba a todos los dioses que conocía, y a otros de los que apenas había oído, que Narumi no tuviera que cruzarse con él en la ronda final. Goku desvió su mirada hacia ella. Narumi estaba sentada en silencio, pero en su rostro se podía leer con claridad una mezcla de enojo y tristeza. Su ceño estaba fruncido, y sus manos, entrelazadas sobre sus rodillas, temblaban ligeramente. Sin decir nada, Goku se acercó y colocó su mano sobre el hombro de ella, intentando transmitirle calma. Al sentir ese gesto, Narumi soltó un suspiro casi imperceptible. Sin pensarlo, comenzó a acercarse un poco más a él, como si el contacto le diera una sensación de seguridad. Tanto se acercó, que terminó recargándose contra el hombro de Goku, cerrando los ojos por un instante para encontrar algo de tranquilidad en medio de la tensión que se respiraba en el ambiente. El silencio fue roto por el anuncio del siguiente combate, 10º combate, Dosu Kinuta contra Chiaki Michi. El enfrentamiento, comparado con los anteriores,
Fue breve. Chi intentó usar su técnica de expansión para acorralar a Dosu, pero este, con un par de movimientos estratégicos y el uso de sus dispositivos sónicos, desestabilizó al Akimichi, derribándolo y asegurándose la victoria. Ganador, Dosu Kinuta. Pasaron unos minutos, suficientes para que todos los presentes recuperaran un poco el aliento, y entonces el prácter, Ayate Hek, se colocó en el centro para anunciar las peleas de la tercera y última prueba. Su voz, aunque algo ronca por su característica tos, resonó con claridad en el lugar. Primer combate, Narumi Uzumaki contra Neji Iga. Segundo combate, Gaara contra Sasuke Uchiha. Tercer combate, Kankuro contra Son Goku. Cuarto combate, Temari contra Shikamaru Nara. El anuncio de los emparejamientos encendió un murmullo inmediato entre los presentes. Goku, al escuchar su propio enfrentamiento, apretó ligeramente los puños, evaluando mentalmente lo que sabía de Kankuro y sus marionetas. Pero lo que realmente le preocupaba era el primer nombre que Ayate había dicho, Narumi contra Neji. Sabía que ese combate no sería nada fácil, y aunque confiaba en la fuerza de ella, no podía evitar que una sensación incómoda se instalara en su pecho. Vínculos que nacen sin razón, brotan del alma, no del perdón. Tus manos sellaron mi corazón y ahora no hay sombra que apague el sol. Vínculos más fuertes que el dolor.